Bienvenidos a la séptima obsesión, en esta propuesta sobre cine, televisión y producciones audiovisuales, aquí por Radio Estudio 1, la radio de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Quien les habla, Pablo Argañarás, junto a mis compañeros de equipo Lara Cordero, Juan Cruz Figueroa Zanotti y Edgardo Videla en la técnica y puesta al aire. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Santiago del Estero que nos escuchan los martes a las 15 horas y quienes son de Jujuy que nos escuchan los sábados a las 21 horas. Así es, también le mandamos un saludo a nuestra audiencia que nos escuche también por nuestro canal de YouTube en @ la séptima obsesión. Hoy estamos en un episodio especial, el episodio número 31, y vamos a hablar sobre viajes espaciales en el cine. Sí, me encantan los viajes espaciales en el cine, en la literatura, me encanta la ciencia ficción. Me considero un fanático de la ciencia ficción y gran parte de la ciencia ficción de ese género trata de ¿qué? De viajes en el espacio. Y a propósito de eso vamos a estar hablando este episodio número 31 de la séptima obsesión. Y como bien hicimos los deberes, y aquí Lara ha hecho un deber impecable, con que arrancamos en el guión, que inexorablemente, tenemos que arrancar hablando de qué, Lara. De los clásicos. Vamos a empezar con la primera película registrada de ciencia ficción que tiene que ver con viajes espaciales y es Viaje a la Luna de Georges Méliès del año 1902. O sea que estamos en el año 2025, unos 123 años haciendo este tipo de películas. Más de 100 años, es un montón. Esta película se basa en el viaje de la Tierra a la Luna de Julio Verne y es destacada por ser la primera película taquillera a nivel mundial. Si bien las ganancias no han ido para el propio Georges Méliès porque se hacían muchas copias, entonces copias pirata, pero sí ha sido muy importante en su momento porque era la primera película que daba mucho de qué hablar y que la gente iba y quería comprar. Sí, la portada de esta película, si le podríamos decir portada, es muy, muy conocida en el ámbito del cine, para los que son apasionados y nos gusta mucho el cine, porque es la típica cara, la luna con una cara con una bala incrustada en el ojo, que ha sido la forma que ha tenido Julio Verne en ese momento, en 1902, para poder... Georges Méliès, perdón, para poder graficar o poder expresar esa historia, lo hizo de esa manera. La verdad, la vi a la película, me pareció sorprendente cómo la planteó Georges Méliès para la época, poder representar esta magnífica obra de Julio Verne. Sí, recordemos que para 1902 la narrativa cinematográfica estaba muy muy en pañales y lo que hace Georges Méliès en Viaje a la Luna es poner la cámara fija en un plano amplio, o sea, la cámara inmóvil, como si estuviésemos viendo una obra de teatro, y cada cuadro va a corresponder a distintas instancias de cómo se prepara el viaje a la Luna y cuando llega los científicos a la Luna, el encuentro con los lunáticos y después voy a spoilear el Viaje a la Luna de 1902 porque regresan y cómo son recibidos después aquí en la Tierra. Recordemos que Georges Méliès se dedicaba a hacer, entre otras cosas, magia, actuación, teatro, y mucho de eso lo puso al servicio del cine para hacer esta película y muchas otras ficciones. Vamos a seguir con otro gran clásico del cine y vamos a dejar que la audiencia adivine de qué película se trata escuchando su banda sonora.
Saben de cuál estamos hablando, ¿no? Así es, nada más y nada menos que de Odisea en el espacio del maestro Stanley Kubrick. ¿Qué película? Peliculón del año 68, pero tranquilamente la podemos ver hoy día y es súper contemporánea, con efectos especiales muy, muy de avanzada para la época. Hizo todo bien Stanley Kubrick, como en la mayoría de sus películas en esta, y se mete nada más y nada menos con cómo el hombre va evolucionando y da saltos evolutivos. Recordemos que esta película arranca con el hombre primitivo, el hombre en las cavernas, y con una elipsis vamos a explicar qué es, que es una forma de resumir tiempo a través de un objeto. En este caso aparece uno de los cavernícolas revoleando uno de los huesos, y ese hueso en un fundido se transforma en una nave espacial y viajamos desde la prehistoria hacia el futuro. En el año 2001. En el año 2001. Y de ahí en más nos embarca en un viaje espacial con naves que bailan y danzan al ritmo de música clásica, con tomas hechas adentro de las, entre comillas, naves espaciales que están espectaculares. Hay un traveling circular que vas siguiendo a un astronauta cuando trota, que yo la veo al día de hoy y digo, ¿cómo han hecho esa toma en el año 68? Es impresionante esta película. Está basada en una novela que se llama también 2001, Una Odisea en el Espacio. Como todas las películas de Stanley Kubrick, la gran mayoría de las películas son adaptaciones de obras literarias, y en este caso lo hace de manera brillante. Debo confesar que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, 2001, Odisea en el Espacio. Es recordada también por ser una de las películas que más se acercan al realismo en cuanto al espacio, porque vamos a hablar más adelante de otras donde, por ejemplo, hay explosiones en el espacio, las cosas suceden muy rápido, y la realidad es que no, porque no hay gravedad. Entonces, cuando ves las tomas de los astronautas afuera, ves que van lento, que les cuesta, y es que utiliza mucho realismo científico Stanley Kubrick en esta película. También habla, bueno, de la inteligencia artificial, de hacia dónde va el ser humano. A mí, la verdad que me quedé anonadado con el final. Vamos a dejarlo así, sí, porque es como que no... Te quería dar un mensaje de evolución que... A ver, yo creo que en la novela se debe explicar de otra manera, pero sí, él hace eso, quiere contar la evolución humana y hacia dónde podría ir. Y después es la primera vez, creo, o me animo a decir, es que por primera vez una inteligencia artificial te mete miedo. Sí. Y él lo resuelve magistralmente con una voz y una lucecita roja. O sea, eso es todo lo que es la computadora HAL con la que interactúa el protagonista de la película. Ahora vamos a ir a por ahora, último clásico del cine, más reciente del año 2014, dirigida por Christopher Nolan, Interestelar. Sí, Interestelar con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Matt Damon. Bueno, ¿qué podemos decir de Interestelar? También otra obra maestra de Christopher Nolan. La verdad que el tipo ha hecho todo lo que suelen decir que no tienen que hacer. Trabajó con agua. Recuerdo esa escena mítica de Interestelar cuando cae la nave en medio del agua. En un planeta que está cubierto de agua. Lleno de agua. La tensión que manejan, sobre todo la forma de utilizar muchos recursos cinematográficos, sobre todo el tema del tiempo, es algo increíble. A mí me gustó muchísimo la película, más que nada por ese sentido que le da, sobre todo. También es esto de tener un cierto acercamiento al realismo científico, a lo que realmente pasa, y te explica muy bien cómo funcionan los agujeros de gusano. Yo creo que gracias a esta película muchas personas han entendido a qué se refería esta teoría y cómo
Creo que eran 7 días para ellos o 1 hora para ellos, no sé cuántos años es aquí en la Tierra. Y está muy interesante ese planteo que hacen y que acerca a las personas a teorías científicas reales. Sí, esta es una de las mejores películas que va a abordar la teoría de la relatividad de Einstein. Te lo explica de una manera muy gráfica y encima que te lo explica de una manera muy gráfica, le mete la cuota de humanidad con la cuestión de los personajes, las edades, el paso del tiempo, que es el trasfondo en realidad que tiene como excusa este viaje espacial planteado por Nolan en Interestelar. Vamos a ir a un pequeño corte escuchando parte de la banda sonora de Interestelar interpretado por Hans Zimmer. Estás escuchando La Séptima Obsesión. Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9.
Continuamos en la séptima obsesión en este episodio número 31 dedicado a los viajes espaciales. Hemos arrancado hablando de la primera película de ciencia ficción, Viaje a la Luna de Georges Méliès, luego hemos hablado de 2001 Odisea en el espacio y a posteriori de Interestelar de Christopher Nolan, tres clásicos de la ciencia ficción y de los viajes espaciales. Y ahora vamos a hablar en el segundo bloque de los viajes espaciales con la mezcla de fantasía y horror. Así es, vamos a empezar hablando de Star Wars y vamos a recordarles que hay no uno, 3 episodios de la séptima obsesión dedicados a esta franquicia, así que va a ser muy breve lo que vamos a hablar aquí. Los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube porque están muy buenos esos episodios exclusivos de Star Wars. Es una franquicia, como ya lo había dicho, de ciencia ficción, de fantasía, que se origina con las películas de George Lucas de 1970 y posteriormente fue comprada por Walt Disney Company. ¿De qué tratan estas películas? De viajes espaciales. La fantasía va por la parte de los Jedi y de la fuerza. Los Jedi, hacemos un pequeño repaso, son usuarios de la fuerza. ¿Qué vendría a ser la fuerza? Una especie de poder manipular todo lo que rodea el aire, o como ellos lo entienden, la fuerza. Entonces, si alguien es sensible a la fuerza, tiene ese poder, podría hacer que le eviten cosas, puede controlar mentes, puede hacer muchas otras actividades, digamos, gracias a la fuerza. Sí, y yo creo que también algo que lo recalco mucho siempre cuando me preguntan de qué trata Star Wars. Recuerdo que una clase en semiótica nos hicieron definirlo, y uno de los profesores lo definió como una aventura en el futuro de espadachines, porque utilizan lo que son sables de láser, o los sables de luz, a través de viajes en el espacio. La verdad que una de mis franquicias favoritas, dentro de todo, me gustó muchísimo lo que últimamente viene haciendo lo que es Lucasfilms, la parte de George Lucas, con las nuevas series que están largando últimamente. Ahora se ha expandido muchísimo más. Tenemos series como Ahsoka, entre muchas otras más. De Mandalorian. Sí. Y también tenemos el reinicio, mejor dicho, de una serie de películas, Dune, que había empezado allá por el año 1985 más o menos. Pero bueno, no ha sido muy taquillera, no ha tenido tanta relevancia esa película. Ahora con la dirección de Denis Villeneuve, todo eso ha cambiado. Son películas que tienen imágenes majestuosas. Ese director es muy característico por eso, porque tiene imágenes que son muy grandes. Uno puede recordar la escena donde Paul, el personaje principal, está corriendo sobre la arena y se tira hacia un gusano. Y lo monta el gusano. Claro, entonces es como... Tiene todo eso como característico estas películas. Y también hay un episodio exclusivo de Doom. Sí, lo pueden escuchar en nuestro canal de YouTube. Y después, aquí en el punteo del guión que confeccionó Lara, está Viaje a las Estrellas o Star Trek, que arrancó siendo una serie televisiva y luego pasó a el cine, a la pantalla grande. Y hay gente muy fanática de Viaje a las Estrellas. Yo cuando era chico veía la serie de Viajes a las Estrellas, me parecía una cosa espectacular. Yo conocía antes Viajes a las Estrellas, por ejemplo, que la Guerra de las Guerra de las Galaxias. Es del 60 esta, es más viejita. En la tele, aquí la pasaron cuando yo era niño y nos parecía una cosa así, wow, era el futuro. Y después de más grandecito vi Viaje a las Estrellas en el cine. Y aquí, con esta película, lo que nos llamaba la atención cuando éramos chicos era Mr. Spock, que tenía las orejas puntiagudas. Como un elfo. Bueno, ahora es más común eso en la ficción por los elfos, por las señas que hacían las manos de una determinada manera, tenía una forma rara también de comunicarse, de hablar. La nave iba parando en distintos planetas
y en distintas galaxias. Era muy, muy, muy llamativa visualmente. Hace relativamente poco, se hicieron unas nuevas versiones de la Guerra de las Galaxias. No sé qué también le fue en la taquilla, y me las debo ver a esas películas porque el recuerdo que tengo son de las primeras Guerras de las Galaxias. Vamos a ayudarte a vos y a todas las personas que han visto Star Trek a buscar en su memoria esta serie, escuchando la intro de la serie original. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Aquí estábamos escuchando la intro de lo que era Star Trek, la original. El espacio, la frontera final, así arranca. Exactamente. Interpretado el papel de Spock por nada más y nada menos que Leonard Nimoy, que aquí veía como dato que, aparte de ser el capitán Spock, él en la vida real, tiene el rango de sargento mayor de estado. La verdad, bastante bueno. Y proseguimos con lo que es otra franquicia que ya también incluso le hemos dedicado otros episodios, que es Aliens. Ahora vamos a mezclar ciencia ficción más que con la fantasía, con el terror. Eso es algo que sí se hace, pero creo que con Alien en su momento han tenido un furor, esa mezcla de géneros. Claro, los viajes espaciales, estar solos en el espacio, la vendían así, donde nadie te escucha gritando adentro de una nave espacial porque te persigue un alienígena. Y de eso se trataba esta película, Alien, el octavo pasajero, la primera propuesta de Ridley Scott. Y el eslogan de venta de la película era justamente ese: en el espacio nadie te va a escuchar gritar. Aquí quiero destacar otra película que hablando de terror, que es una película de ciencia ficción con formato falso documental, que es Apolo 18. Es una película de Gonzalo López Gallego. Yo la vi cuando era chico. Ha sido la primera película que me hizo tenerle miedo al espacio. Que, bueno, básicamente se trata de, como bien decimos, un falso documental en donde supuestamente se recuperan algunos metrajes o algunos cortos que ellos tenían, los astronautas, del primer alunizaje y ese como encuentro con los alienígenas. Que la verdad sí recuerdo haber visto esa película con mi papá cuando yo era chico y me causó mucho terror. Aquí tengo algunos datos de algunas de estas franquicias, porque más que películas estamos hablando de franquicias que tienen que ver con viajes espaciales y fantasía o terror. En el caso de Star Trek, también ha influido mucho en la cultura de Estados Unidos al incluir muchos personajes que vienen de distintas etnias. Recordemos que en los años 60 Estados Unidos no era tan inclusivo como lo es ahora o intenta hacerlo ahora. Presentaban personajes negros, presentaban personajes asiáticos, cosa que no era tan común en esa época. Entonces, de a poco como que empezaban a mezclar las culturas y mostrarlas en pantalla. Bueno, lo mismo pasa con Star Wars, con el personaje de Lando Calrissian, pero Star Wars es más reciente. Esa es del 70, casi 80, la película donde aparece él en el Imperio Contraataca. Y la serie de Star Trek es del 66. Así que de a poco se ha ido haciendo esa... Y Alien, el octavo pasajero, es la primera película de este género protagonizada por Sigourney Weaver, una mujer que ese ha sido todo un tema, cómo va a protagonizar una película de terror espacial en clave de acción una mujer. Bueno, Sigourney Weaver lo hizo, y no solo que lo hizo una vez, sino creo que 3 veces.
y es una de las grandes estrellas de Hollywood. Sí, y es recordada por ser una de las grandes heroínas dentro de este tipo de películas. Aparte, bueno, dentro de Alien están las inteligencias artificiales que tenían otro nombre, los sintéticos. Sintéticos, ahí está, muchas gracias. Y al personaje de Bishop, uno de los sintéticos, lo han llegado a estudiar porque él maneja mucho, o bueno, el director con ese personaje maneja mucho lo que es la filosofía de las 3 leyes de la robótica. O sea, había dentro de las ciencias sociales, de la filosofía, ya se estaba hablando de cómo podría llegar a funcionar o a interpretar la realidad una inteligencia artificial, y en base a eso se ha creado el personaje de Bishop. Entonces muchos científicos sociales se han basado en ese personaje para abordar un poco más la teoría. Sí, y también mucho del género de viajes espaciales y de ciencia ficción y de inteligencia artificial, de robótica y de muchas cosas que habla este género, se lo debemos a un autor, a un escritor ruso llamado Isaac Asimov. Isaac Asimov es uno de los grandes escritores que da origen a este género de la ciencia ficción, de los viajes espaciales, de los robots, de las inteligencias artificiales. Y si vamos por el lado de los autores norteamericanos, es innegable el aporte de Ray Bradbury. Vamos ahora a un pequeño corte escuchando parte de la banda sonora de Star Wars, Cantina. La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1 104.9. Pausa y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta. La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1. Continuamos en La Séptima Obsesión en este episodio dedicado a los viajes espaciales, y aprovecho para saludar a nuestra audiencia que nos escucha por FM Santa María en la 104.9 en Jujuy
todos los sábados a las 21 horas y a nuestra audiencia de aquí, de Santiago del Estero, que nos escucha a través de Radio Estudio 1 todos los martes a las 15 horas. Seguimos ahora con una de mis películas favoritas recientes sobre este tema, que es Gravedad, de Alfonso Cuarón. Una película de ciencia ficción del 2013 que ha sido ganadora de 7 premios Oscar, dentro de las cuales se encuentra la categoría de Mejor Guión Original, y está protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney. La película creo que también trata un poco de eso de que estábamos hablando en el bloque anterior sobre el eslogan de Alien, que cuando estás en el espacio nadie te escucha, vas a gritar y nadie te va a ayudar. Más o menos esa es la sensación que te transmite la historia de Gravity. Sí, es la soledad, es el vacío existencial en este caso, creo, que siente la astronauta interpretada por Sandra Bullock al estar y verse en la soledad más absoluta en una nave girando alrededor del planeta Tierra. Sí, incluso tengo algunos flashes de la película. Recuerdo incluso cuando pasan momentos en donde Sandra Bullock queda flotando en el espacio sin poder volver a la nave, y te vuelve a generar ese tipo de terror o de suspenso incluso la película, en el sentido de que muchas veces quizás a mí me encantaría poder conocer el espacio, salir al espacio, pero tener ese miedo a que quizás algo puede llegar a pasar o algo puede llegar a salir mal y queda flotando en la nada misma sin poder volver, sin poder empujarte hacia de nuevo la nave, es algo que asusta muchísimo, creo yo. Sí, son de esas películas que te asfixian sí, yo creo que más como, particularmente a mí me causa un poco de miedo, de terror esa situación. Y también algo parecido me ha pasado con Misión Rescate o The Martian, El Marciano, de Ridley Scott, del año 2015. Sí, a ver, todas las películas la gran mayoría de viajes espaciales nos van a hacer este planteo de encontrarse con uno mismo, como todos los viajes. Uno cuando viaja, por lo general, se pone a reflexionar sobre la vida, sobre el pasado, sobre el futuro, hacia dónde nos va a llevar ese viaje. Bueno, los viajes al espacio justamente provocan eso, o sea, el repensarse a uno mismo. Y con las películas también, y con los personajes también, se van a plantear para qué están donde están, para qué han hecho las cosas que han hecho. Y en esta película, en El Marciano, o Misión Rescate, al personaje de Matt Damon justamente le va a suceder eso y lo va a sobrellevar, y no solo que lo va a sobrellevar, sino que lo va a sobrellevar con creces. Aparte que, bueno, por suerte, él tenía formas, recursos de subsistir un tiempo más, cosa que pobrecita Sandra Bullock no le pasa, porque ella no tenía ahí un lugar para hacer cultivos o provisiones más allá de un poco de oxígeno adentro de su nave. Sí, recordemos que hasta incluso, Matt Damon tiene que usar, el personaje de Matt Damon tiene que utilizar mucho lo que es el ingenio. Sí, claro. Para poder subsistir, para poder sobrevivir en Marte. Porque, a ver, la película Misión Rescate trata sobre Marte y cómo el astronauta queda varado y tiene que subsistir un tiempo largo hasta que arman en la Tierra una misión para que lo vaya a rescatar. Y después en el guión, Lara, has anotado una película de animación que es muy bonita. Yo cuando lo leía se me vino a la memoria porque lo he visto y me ha gustado muchísimo. ¿Y se trata de cuál? De Wall-E. Vamos a escuchar el tráiler para recordar un poco a este amigable robotito. Dentro de 700 años, la humanidad abandonará la Tierra, dejando la limpieza de nuestro planeta en manos de una increíble máquina. Él es Wall-E, el último robot en la Tierra, programado para limpiar nuestro planeta. Pero después de tantos años, ha desarrollado un pequeño desperfecto.
una personalidad. Es extremadamente curioso. Muy inquisitivo. Y a veces se siente un poco solo. Pero todo eso está a punto de cambiar. Para todos los que somos de la infancia de los 2000, WALL-E es una película que no solamente te llevaba a pensar en esto de los viajes al espacio, de los robots, inteligencia artificial, sino también de la conciencia ambiental. Porque el planteo de la película es, dentro de 700 años, la Tierra va a tener una contaminación tan grande que todos los seres humanos vamos a tener que irnos, vivir en una nave, que te lo venden como, bueno, esta es la nave del futuro, tienes de todo, tienes spa, tienes pileta, puedes hacer tu vida normal, pero abandonan la Tierra y dejan unos cuantos WALL-Es para que lo cuiden. ¿Qué pasa? Han pasado tantos años que queda uno solo de esos robots y es el protagonista, el original WALL-E, y él se encariña con todas las cosas que tienen que ver con la cultura de la Tierra. Le encanta la música, le encantan las ropas, los zapatos, cosas así que tenían que ver con la personalidad, digamos, en general de los seres humanos. Y él necesitaba compañía, así que adoptaba como un grillito, adoptaba una plantita. En ese momento llega Eva, que era otro robot, pero enviada de esa nave donde estaban todos los humanos. Y la misión de ella era buscar una planta para poder decir, bueno, se puede volver a existir vida en la Tierra. Y a partir de ahí sucede todo el acontecimiento de la película. Capaz no es tanto spoiler, yo supongo, pero por las dudas no lo voy a decir de qué se trata todo lo que sigue para no spoilear. Supongo que la gran mayoría lo ha visto. Pero sí, no, es muy, muy linda película, tanto así que ha sido nominada en los premios Oscar. WALL-E es la película donde están todos los pasajeros que son obesos, que no se mueven, están quietos comiendo y haciendo, así muy pasivos. Sí. Bueno, eso me ha parecido así muy, muy, para la época, muy visionario, muy actual lo que está pasando ahora a propósito de internet, las redes, los dispositivos móviles y demás. Y que todos se vuelven vagos porque como la máquina te maneja todo, ¿y para qué voy a caminar? O sea, llegan a ese punto de que ellos ni siquiera caminan. Todos son arrastrados por máquinas que te hacen todo y las interacciones son a través de la pantalla. Ellos tienen una pantalla al frente en todo momento que se engancha a la silla en donde ellos se transportan y así se comunican. Hay muchas escenas donde ellos se están comunicando y tienen a la persona al lado, pero no la miran a la cara, miran a la pantalla. Ahí lo que vos decías, Lara, sobre los personajes, recordaba que Eva tenía un significado que era evaluadora de vegetación extraterrestre, que por sus siglas era EVE en realidad en lo que es el inglés. Y recuerdo con mucho cariño esta película debido al personaje, sobre todo de WALL-E, de cómo se encariñaba tanto, como vos decías, de todo lo que era la cultura de los que ahora eran los extraterrestres, por así decirlo. Y recuerdo mucho también la historia de trasfondo de por sí, de el enamoramiento en sí de WALL-E con Eva. Para no spoilear más, para aquellos que no la han visto, lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Y también tiene muchas referencias a 2001, Odisea del Espacio. Sí. Copian algunas cosas. Y yo de ahí era como que empezaba a tener un poquito de miedo a la inteligencia artificial. Y después cuando veo 2001 digo, de aquí venía la idea. También, bueno, como dato curioso, el director de esta película es el mismo director de Buscando Nemo, una película que había trascendido por la calidad de animación que llegaba al realismo con el tema del agua, porque se veía muy parecido a la verdadera. Entonces algo parecido querían hacer con WALL-E y piensan en la incorporación de escenas con imágenes reales. Hay imágenes de la década, debe ser como de los 40, 50, películas clásicas
que Wall-E ve y no son animaciones, son las imágenes tal cual eran. Son películas reales puestas Pedacitos, en la claro. animación. Sí, y hacen mucho esa mezcla. También no me acuerdo si era presidente o era quien había ideado la idea de hacer la nave para que los seres humanos escapen de la Tierra. También era una persona real. Y te muestran en una serie de fotografías de los capitanes a través de los años cómo empezaban siendo personas reales y poco a poco se iban haciendo animadas y cada vez más cachetonas, más sedentarias. Sí. Así que eso está bueno, también ese paralelismo de otra forma en la que puede evolucionar el ser humano. Pregunta, si tuviesen que hacer un viaje espacial en el universo o en la historia que nosotros, en todas estas historias que acabamos de hablar, ¿a cuál irían? Por fanatismo, aunque sé que por ahí es medio peligroso. O sea, si me dan la opción de ser usuario de la fuerza, voy al universo de Star Wars. ¿Pablo? No, yo me voy en la nave de viaje a las estrellas con el Mr. Spock. Yo me animaría a ir con Matt Damon a Marte en Misión al Rescate. La verdad que me gustó muchísimo esa película. Y si tuviese que elegir otra que sea un poco más feliz, sí me iría al universo de Wall-E. Vamos a ir a un pequeño corte, quédense para la escuelita de cine y las recomendaciones. Vamos a escuchar parte de la banda sonora de The Martian. Estás escuchando La Séptima Obsesión.
Continuamos en la séptima obsesión. Hemos estado hablando en este episodio sobre los viajes espaciales y ahora toca el turno del segmento de la escuelita de cine. Para esta ocasión he traído un texto del autor Paul Petzold que se llama Toda la cinematografía en un solo libro, un título bastante ambicioso del autor, de Editorial Omega. Y aquí Paul Petzold nos va a hablar, en realidad es como una mini Biblia o una Biblia de bolsillo de absolutamente todo lo relacionado a la cinematografía. Obviamente que todo un contenido muy amigable, muy liviano, muy para iniciados, ¿no? Y habla sobre el público que consume el cine, sobre si es factible hacer cine en la cotidianidad, si en la cotidianidad podemos hacer películas, con qué elementos podemos hacer películas, cómo regular el tiempo, con qué equipamiento. Nos va a hablar de cuestiones técnicas, de cómo exponer a la luz para poder filmar. Nos va a hablar de cómo utilizar el equipo, la cámara en este caso. Nos va a dar nociones de guión, nos va a dar nociones de sintaxis audiovisual, de iluminación, de montaje, de edición. En realidad, como he dicho, es una pequeña Biblia de bolsillo sobre cómo hacer cine. Por eso lo he traído para esta ocasión, porque me parece hasta simpática la propuesta del autor. Repito, se llama Toda la cinematografía en un solo libro, del autor Paul Petzold, de Editorial Omega. Hasta aquí llegamos con la escuelita de cine. Continuamos con las recomendaciones. Bueno, para esta ocasión y a propósito de viajes espaciales y demás, he traído una propuesta que la crítica la ha matado a esta película, eso sí quiero aclarar. Entonces el espectador, nuestros oyentes tengan cuidado, porque por ahí no les termina gustando mi propuesta. A mí me ha encantado, yo disiento totalmente con la crítica, me ha entretenido muchísimo la película. Se llama 65, está protagonizada por Adam Driver, el nuevo personaje de la última saga de la Guerra de las Galaxias. ¿Lo ubicas, Adam Driver? No. ¿De qué personaje era? Más o menos describímelo. De la última trilogía, de la más nueva. Está uno que es pelirrojo. Está Oscar Isaac. El protagonista. Está Ridley, creo que se llama la chica, y él. Los dos. Sí. Él es Adam Driver. Bueno, ha hecho muchas películas Adam Driver. Bueno, y esta la protagoniza él, se llama 65. Es de ciencia ficción. Básicamente de lo que viene la película es de un astronauta que va en una nave en el futuro. Tiene un desperfecto técnico la nave, cae en un planeta súper peligroso y tiene que sobrevivir. Está muy bien hecha la crítica. Del 1 al 10 creo que le dio 0,5. A mí me ha entretenido muchísimo. Está disponible en Prime Video. Sí, el personaje que no me salía el nombre es Kylo Ren de Adam Driver. Ahora, he traído yo una película que la he visto hace poquito. Me ha gustado mucho porque es una forma que ha tenido el director, que es Albert Hutchins. Es una película que está en Netflix y se llama Alpha. Trata sobre la última era glaciar y justamente los cavernícolas. Hay uno de estos que se separa del grupo debido a una herida que tienen, lo dejan y empieza a ser atacado por los lobos. Y se genera ahí una relación entre uno de los lobos que queda mal herido y este ser humano que queda también herido. Y es una forma que tiene el director de querer recrear de cómo ha sido la primera relación entre los canes y el ser humano. La verdad me ha gustado muchísimo, ha estado muy, muy linda la película. Permitime decirte que es un peliculón. Sí, Alpha, es todo lo que está bien es Alpha. Miren, Alpha está tremenda. Encima trabajar con animales es complicado. Es complicado. Bueno, yo voy a hablar de otra película que no trabaja con animales, sino con niños.
Es una película, un musical, se llama Billy Elliot. Trata de un niño que vive una situación familiar muy complicada. Arranca con que fallece su madre, su padre está en medio de una protesta. Hay mucha problemática social. Vemos cómo la familia le cuesta llegar a fin de mes y demás cosas económicas también. Todo el trasfondo social o digamos como de la época, todo el prejuicio que había para que un niño haga danzas. ¿Y qué pasa? Billy Elliot es un chico que se siente muy llamado por la música, constantemente va y toca el piano que era de su madre, y él va a unas clases de boxeo. En medio de sus clases de boxeo empiezan a dictar clases de danza porque una profesora pedía el lugar y le han cedido en el gimnasio, y él se interesa, empieza a observar y empieza a meterse a las clases y poco a poco va aprendiendo y va descubriendo su pasión. Por la cuestión de cómo trabajan la videodanza, o sea, la relación de todo el lenguaje cinematográfico con el lenguaje de la danza, la frustración del chico, todo lo social, el drama que lleva la película, recomiendo que vean Billy Elliot, se la puede alquilar a través de Apple TV. Tremendo Billy Elliot, también un peliculón, un gran musical. Vamos a hacer un repaso de dónde podemos ver las películas de las cuales hemos estado hablando. Exactamente. El viaje a la luna la podemos encontrar en YouTube. Recordemos que el viaje a la luna es de Georges Méliès. Después 2001 de Odisea en el espacio, Interestelar y Gravedad o Gravity la pueden ver a través de HBO. A Star Trek la podemos encontrar en Netflix. Misión Rescate la podemos encontrar en Mercado Play. Y en Disney Plus se pueden ver todas las películas de Star Wars, todas las películas de Alien y WALL-E de Pixar. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros haber hecho este pequeño viaje por las películas de viajes espaciales. Les recordamos que nos pueden encontrar aquí en este dial en la 104.9 Radio Estudio 1 todos los martes a las 15 horas. Y también si son de Jujuy nos escuchan los sábados 21 horas por FM Santa María. Nos pueden seguir en Instagram como @laséptimaobsesión. Nosotros subimos videos cortitos, reels, mostrando de qué se tratan los episodios que siguen. Hasta aquí este episodio. Que viva la ciencia ficción, que vivan los viajes espaciales y que viva el cine. Nos vamos a ir escuchando La Vie en la Rose, parte de la banda sonora de WALL-E. Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9. The magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart,
and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday word seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. La séptima obsesión.